Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos en nuestra clase número 132. El día de hoy vamos a continuar con los temas de magnitudes y medidas y para ello vamos a trabajar nuestra página 209. El día de hoy pues es un tema muy sencillo, ¿no? Nosotros a esta altura ya vimos los prismas, ya vimos los volúmenes, ya hemos visto que cómo sacar el área de un prisma, cómo sacar perdón, el volumen de un prisma y el volumen de una pirámide. Sabemos que el volumen de las pirámides es tres veces menor que el del prisma. Entonces dice, estima y calcula el volumen de los cubos y prismas y pirámides rectos o de cualquier término implicado en las fórmulas y hace un análisis de relación de variación que existe entre las diferentes medidas de prismas y pirámides, ¿no? En este sentido también vamos a estar trabajando un poquito con lo que viene siendo eh, la parte de volúmenes, perdón, de capacidad, ¿sí? Porque por aquí vamos a recordar, bueno, va a haber algunos ejercicios que también vamos a tener que repasar, pero vamos a tener que establecer, bueno, cuando más que nada vamos a ver esta relación de cómo hacer el cálculo de áreas de las bases y de volúmenes del prisma, ¿no? Porque también tenemos que ver eso, ¿no? Recordemos que la fórmula para calcular el volumen de un prisma pues es el área de la base por la altura, ¿no? Entonces ya construís y trabajas con prismas y pirámides, ya conoces las fórmulas para encontrar el volumen de cualquier prisma o pirámide. Ahora vamos a aplicar lo aprendido y a jugar un poco con las fórmulas para encontrar lo que nos construiste. Entonces a continuación nos dan una tabla donde tienen cierta información y lo único que tenemos que hacer nosotros es encontrar los datos que nos hacen falta, ¿no? Para poder jugar un poquito con lo que viene siendo los volúmenes de la pirámide. Por ejemplo, aquí me dicen que este es un prisma, ¿no? Me dicen, estos son prismas y nos dicen que completemos esta tabla. Por lo tanto, me dicen, bueno, si este es un prisma, y me dan el volumen y me dan la altura, me dicen que voy a encuentre el área. Entonces, recordemos que para encontrar el volumen, la fórmula es área de la base, ¿sí? También es muy importante, lo marcamos como área porque puede ser diferentes figuras. Aquí dice que puede ser cuadrangular o puede ser rectangular, ¿sí? El área de la base por la altura, ¿sí? Es para encontrar lo que viene siendo el volumen del prisma. Pero si a mí me dicen ya el volumen, si ya me dan el volumen y yo lo que necesito encontrar es el área, lo que tengo que hacer es voy a dividir, por ejemplo, la altura, el volumen entre la altura, ¿sí? Y voy a aplicar puedo aplicar eh, la método de la balanza para eliminar esta h de aquí y pasarla a este lado. Vamos a decir que el área es igual, podemos decir también que el área es igual al volumen sobre la altura y es lo que podemos hacer, ¿no? 360 entre 10, pues me daría 36. ¿Sí? Entonces veríamos que el área de este prisma cuadrangular es 36. Y si sabemos que es cuadrangular, lo único que tenemos que hacer es saber que su base, sus lados son iguales, ¿no? Entonces podemos decir un número que multiplicado por sí mismo, eh, un número que multiplicado por sí mismo me dé 36, pues sabemos que es el 6. O podemos decir también que podemos sacar la raíz cuadrada de 36. La raíz cuadrada de 36 es 6. Por lo tanto, podemos decir que el ancho y el largo de este prisma cuadrangular es 6 y 6, ¿no? Y esa es una de las cosas que podemos hacer, ¿no? Entonces, si se fijan, hemos calculado el área de lo que viene siendo perdón, no sé por qué era, de este prisma, y lo que vamos a hacer es, bueno, nosotros vamos a empezar a buscar fórmulas que nos ayuden a encontrar los diferentes volúmenes de esta. Ay, perdón. Sabemos que, bueno, si es una base cuadrangular, quiere decir que yo tengo
el mismo valor de altura y base, ¿no? Y dice que son 3 por 3 y 4 por 4. Entonces sabemos que tenemos el área y ahora lo único que nos hace falta es encontrar una fórmula que me permita a mí encontrar lo que viene siendo ay, perdón, que no mosquita, aquí está muy aplazo. Eh, el área de lo que viene siendo, perdón, voy a borrar esto, para encontrar la altura. Entonces, nosotros sabemos que la fórmula es base, o, perdón, el volumen es igual al área, ¿sí? Por la altura. Entonces, como nosotros ya conocemos cuál es el volumen y sabemos cuál es el área, necesitamos encontrar cuál es la altura. Y para hacer eso vamos a aplicar otra vez la misma fórmula, la misma el método de la balanza, en el que obviamente si yo divido el volumen entre el área y acá aplico lo mismo, ¿sí? Podemos eliminar el área y podemos encontrar también que para encontrar la altura basta con dividir el volumen sobre el área. Esto es lo que tenemos que jugar un poquito con estas cantidades, ¿no? Tendríamos que ver, tendríamos que estar viendo, jugando un poquito con las fórmulas que ya conocemos para nosotros poder encontrar las distintas cantidades que nos están pidiendo. Entonces, si sabemos que el área de esta, por ejemplo, es 9, lo único que tengo que hacer es dividir 360 sobre 9 para encontrar, por ejemplo, la primera de aquí. Y sabemos que viene siendo 40, ¿sale? Que eso es muy fácil. Acá tenemos que el área es 16, ¿sí? 16, voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Son 4 por 4, 16, y vamos a dividir 240 entre 16, me daría eso igual a 15, ¿sí? Entonces aquí la altura podríamos decir que es 15. Y nosotros vamos a continuar de esta manera. Bueno, sabemos aquí ya tenemos que esto es cuadrangular. Vamos a aplicar una vez más lo de la fórmula que vimos, que también vamos a encontrar que para encontrar el área, ¿sí? Es igual al volumen sobre la altura. Y obviamente si este es un cuadrangular, pues todos sus lados son iguales. Si este es rectangular, obviamente tiene una medida diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos hace falta la medida de uno de sus lados. Así que, por ejemplo, aquí también nos hace falta la altura, ¿no? Entonces, vaya, lo único que tenemos que aplicar son estas pequeñas fórmulas. Venga. Y luego, ya en la parte de abajo, nos ponen a pensar, dicen, bueno, ya pudimos encontrar las áreas, luego dice que nos organicemos en equipo para, bueno, es exactamente la misma tabla, pero ahora vamos a calcular el volumen de las pirámides de estos. Si estos fueran pirámides, ¿cómo serían? Sabemos, bueno, sabemos que, bueno, que los volúmenes que tenemos aquí son los volúmenes que debemos tener acá abajo, ¿no? No, según yo, no, a mis entenderes, lo único que va a variar es el volumen, ¿no? Porque la tabla que vamos a construir, pues es exactamente la misma tabla, ¿no? Decíamos que tenemos una pirámide, es una pirámide cuadrangular que mide 3 por 3, eso es igual a 9. 3 por 3, 9 por... No era cierto, era 6, ¿verdad? Que me acuerdo, que es esto, son estos, ¿no? Este es 3 por 3, como es una pirámide cuadrangular, esto es 3 por 3, esto es 4 por 4, recuerdo que este era 6 por 6, 36, 6 por 6, 36 por 10 eran 360, y como esta es una pirámide, tengo que medir 360 entre 3, ¿sí? Y obviamente vamos a encontrar que esto es igual a 120. 120, ¿no? Entonces tengo que
pasar los mismos datos, las mismas alturas, solamente que ahora como es una pirámide y no es un prisma, pues voy a dividir el resultado entre 3 y eso sería todo lo que necesito hacer para llenar esta tabla, que también va a ser muy sencillo. Eh, Después viene la siguiente página, perdón, en las que me proponen algo más difícil. Me dicen, bueno, ya hemos encontrado las dimensiones de la pirámide, entonces si queremos conservar el mismo volumen de la pirámide, imaginemos que vamos a modificar las medidas de la base del área y de la altura para encontrarnos o para que tengamos el mismo volumen de las primeras pirámides. Por ejemplo, las pirámides, bueno, y eso a veces es otro dato que nos dan por aquí, si queremos encontrar cuál era el volumen de las primeras pirámides, vemos que son 360, 240, 240, 160 y 180, que pudieran ser, si se fijan, es exactamente el volumen que encontramos en los primeros prismas, en la primera tabla. Pero ahora me dicen, bueno, vamos a tener el mismo volumen, pero la pirámide y el prisma va a tener el mismo volumen, pero vamos a modificar los demás datos, vamos a modificar lo que viene siendo la base y lo que viene siendo la altura de la figura. En este caso, como es cuadrangular, sabemos que es cuadrada, que tiene las mismas medidas. Por ejemplo, aquí sabemos que una vez más que como es cuadrangular, pues aquí es 3, aquí es 4, ¿sí? Aquí no sabríamos decirlo, pero tiene que conservar el mismo volumen. O sea, sé que vamos a encontrar, ese es el volumen recordemos que para encontrar el volumen es igual a el área, ¿sí? Por la altura sobre 3. Entonces, si yo quisiera encontrar la fórmula para encontrar el área, lo que tendría es que es despejar la letra A y decir que, por ejemplo, que si aplicando el método de la balanza, para eliminar este 3 de aquí, pues tengo que pasar este 3 multiplicando, ¿no? Sí, y por ejemplo, para eliminar la altura, para eliminar la altura y dejarnos solo con la área, tendría que dividir la altura, ¿sí? Para poder eliminar, y de esta manera me quedaría que el área de una pirámide es igual a 3 veces el volumen, ¿sí? Dividido entre la altura. Que esto sería muy parecido también a lo que vimos. Si se fijan, en caso contrario de si estábamos buscando la altura, vamos a encontrar que nada más hay que cambiar la A por la H porque está en la misma posición. Y también podemos, por ejemplo, encontrar que la altura es igual a 3 veces el volumen, ¿sí? Divididos entre el área. ¿Sí? Esa sería la otra fórmula que vamos a necesitar para nosotros hacer los cálculos necesarios para encontrar, porque ya nos han dado el volumen, ¿no? Y ya a veces nos dan altura y a veces nos dan el área. Entonces, lo único que tenemos que buscar es el área y la altura. Entonces, ¿cuáles son las medidas que vamos a estar modificando para conservar el mismo volumen? Para conservar el mismo volumen del prisma y la pirámide, pues tenemos que estar trabajando sobre las bases, las áreas y las alturas, que es lo que tenemos que estar modificando para hacer esto. Entonces, por el primer ejemplo me dice que me hace falta el área, por lo tanto voy a calcular el área. El área es 3 veces el volumen y yo voy a multiplicar 360 lo voy a multiplicar por 3 y eso lo voy a dividir entre 10. ¿Sale? Entre 10. Entonces, si yo multiplico, déjame hacerlo un poquito más rápido. 360. 360 por 3 me darían 1080. Dividido entre 10 me darían 108. O sea que esto es igual a 108. Y como estoy hablando de lo que viene siendo
una área rectangular, me estoy dando cuenta que el área, o sea, el largo por el alto, largo por el alto es igual, o sea, las dos medidas son iguales. Entonces, tendría que sacarle la raíz cuadrada de 108 o buscar un número que multiplicado por 108 bueno, un número que multiplicado por sí mismo me dé 108, y en ese caso pues veo que es el 10.3, ¿no? Es un número lo estoy redondeando, pero si yo multiplico 10 por 10.3, 10.3 por 10.3 por 10, y lo divido entre 3, me va a dar un número muy parecido a 360, ¿sí? Esa es la idea. Entonces lo puedo comprobar, 10.3 por 10.3 por 10 entre 3, me queda ahí, pues me da como 350 y tantos, 59 puntos y cacho, pero obviamente estamos hablando del volumen de una pirámide. Lo mismo va a pasar aquí, ¿no? Sabemos que si la pirámide es cuadrangular, sí, y no sabemos la altura, pero vamos a utilizar esta fórmula, o sea que vamos a multiplicar 3 veces la altura, que son 1080, sí, por ejemplo, 1080, y la vamos a dividir, estos 1080, entre lo que viene siendo el área, ¿no? El área es igual a 9, porque 3 por 3 me da 9, entonces entre 1080, esto me da que este es igual a 120. Sí, entonces la altura de esta figura es 120, y nosotros podemos comparar los diferentes cambios que hemos hecho con las tres tablas, ¿no? Dónde están que modificar qué cosa para poder obtener estas medidas, ¿no? Este volumen, lo que he tenido que modificar. ¿Sale? Entonces vamos a dejarlo por aquí. Y dice, ¿qué medidas tuviste que modificar para conservar el volumen de las pirámides en este ejemplo? Pues tuve que modificar el área y tuve que modificar la altura. Entonces, ¿qué observas en estos cambios? ¿No? Pues que obviamente que cuando cambiaba cuando cambié, eh, eh, a veces cambiaba, pude despejar las fórmulas. Una de las cosas que también podemos ver en las fórmulas, que tuvimos cambiando las fórmulas, cómo vimos lo que si eran unos cuadrados, que si son unos rectángulos, etcétera, ¿no? Y luego podíamos establecer alguna relación, pues ya la establecimos, ¿no? El hecho de la relación la podemos encontrar en el hecho de despejar las fórmulas para poder encontrar el área, por ejemplo, para poder encontrar la altura y para el volumen, utilizando la misma fórmula que nosotros utilizamos para lo que viene siendo encontrar el volumen tanto del prisma como de la pirámide, ¿no? Eh, entonces, o las medidas, también nos dice que también las medidas que tuvimos que si sufrieron mucho cambio, por ejemplo, de aquí, ¿no? De saber cuánto era, por ejemplo, si era, en este caso que era 3 por 3, si fuera una pirámide normal, si esto fuera una prisma, pero con 3 por 3 me daban 9, y tendría que llegar a 360 con 9, pues obviamente sería multiplicarlo por 60. Entonces, bueno, ¿cuánto se modificó la altura? También podríamos hacerlo. Esa es una manera de ver, de ver esas relaciones que tuvimos, que tanto se incrementaron las medidas, por ejemplo, del área, que tanto se incrementaron las medidas de la altura para igualar lo que viene siendo el área el volumen, perdón, de esas prismas. Entonces, así como ya conocemos los prismas y las pirámides y los cubos, también vamos a encontrar el volumen y capacidad de ellos, ¿no? Porque nosotros ya sabemos encontrar los temas de capacidad, ¿no? Entonces, recordemos que la capacidad se mide en litros, mientras que el volumen se mide en metros, ¿no? Esa es la diferencia entre volumen y capacidad. Y entonces, nosotros sabemos que un metro cúbico es igual a 1000 litros. También, entonces, que lo vimos en temas anteriores, dice, un tanque de almacenamiento de agua instalado en la comunidad tiene forma de cubo y una capacidad de 8000 litros. Puedes calcular cuánto mide las aristas o cuánto mide sus lados. Esto es muy sencillo, sabemos que sí, que 1000 litros es igual a un metro cúbico, ¿sí? Por lo tanto, si tengo 8000, tengo 8 metros cúbicos, ¿no? Entonces, si tengo 8 metros cúbicos y si estamos hablando de que son 8 metros cúbicos, si estamos hablando de que esto tiene forma de un cubo, lo que tengo que hacer es sacar la raíz
la raíz cúbica, en este caso no la raíz cuadrada, sino la raíz cúbica de 8. Perdón, sí me he ido la raíz cúbica de 8, o sea, hace que tengo que buscar, no es la cuadrada, sino la cúbica, un número que multiplicado por sí mismo 3 veces me dé 8, y sabemos que es el 2, ¿sí? O que miden 2 metros, ¿no? ¿Por qué el 2? Porque 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? Entonces podemos ver que simplemente esta es la medida de 2. Este es un ejercicio muy sencillo. Dice, Paloma encontró en la cocina, en su casa, un envase con forma de prisma rectangular, cuya base mide 5 por 4 centímetros y la etiqueta dice que el envase tiene 240 centímetros cúbicos. Entonces, podemos decirnos cuál es la altura del envase. Recordemos que tenemos fórmulas para calcular lo que es la altura. Para calcular la altura, y como este es un prisma, basta con decir que voy a dividir el volumen sobre el área de la base, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es el área es 4 por 5, me dan 20, entonces el 20, en 240 entre 20, me da, vamos haciéndolo por aquí, de una manera muy rápida, entre 20, pues sabemos que aquí nos toca una, y baja el 4, 0 y 2 por 20 me da 40, por lo tanto me da 0, por lo tanto la altura es de 12 centímetros. Y si se fijan, esto es muy sencillo. ¿Sí? Ya por último, nos dice, o el último problema que vamos a ver el día de hoy es, dice, supongamos que ahora el envase es piramidal con la misma base, ¿sí? En la que encontró Paloma en su cocina. Si la altura de la pirámide y del prisma se mantienen igual, o sea, si la altura, ¿sí? Y el prisma se mantienen, ¿cuánto aceite cabe en el envase piramidal y cuánto aceite cabe en en el de Prisma? Pues si en el de Prisma, recordemos, esta así como que nos la ponen, pareciese que es muy difícil, ¿no? Pero nosotros debemos recordar algo, ¿no? Si el mismo envase, si tenemos la misma altura del envase y la misma base, ¿qué es lo que se va a modificar? Se va a modificar ¿quién? El volumen. ¿Por qué? Porque recordemos cuántas veces cabe el volumen de una pirámide dentro de un prisma, que es exactamente de la misma altura y misma base. Recordemos que son 3 veces, ¿no? Entonces, así como que nos están haciendo una pregunta capciosa. Si sabemos que el volumen es de 240, pues obviamente que es la tercera parte de 240, o sea, es la base del volumen del prisma, ¿no? De la pirámide. Entonces, ¿quién se va a modificar? Vamos a modificar el volumen. Y ahora dice, si queremos que el envase sea piramidal, pero con la misma capacidad de 240 y la misma base, ¿qué debemos cambiar? Pues obviamente la altura, pero no solamente me pongan la altura, no, ¿cuánto sería la altura, no? Si sabemos que... bueno, que en el ejercicio me dice que la base es 5 por 4, ¿sí? O sea, nos da una área de 20, ¿sí? Y entonces el área de 20 me dice, tengo un área de 20, ¿sí? Y tengo que modificar la altura porque el volumen van a ser 240. Entonces ya hemos hecho esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Para encontrar el volumen de la pirámide va a ser igual a 3 veces, perdón, me he equivocado. Si quiero encontrar lo que, bueno, aquí vamos a encontrar la altura, aquí vamos a buscar la altura, la altura va a ser igual al volumen, a 3 veces el volumen, ¿sí? Sobre el área. Y si yo sé que el área es 20 y sé que el volumen son 240, lo único que tengo que hacer es multiplicar 240 por 3 y dividirlo entre 20 para encontrar cuánto debe de medir la altura de este prisma, ¿no? Entonces, hacemos de una manera rápida. 3, perdón, 3 por 240, eso me da 720, entre esos 720 entre 20 me dan 36, o sea, sé que la altura tiene que ser 36,
¿sí? De la altura, si quiero conservar el mismo volumen. Sí, y si se fijan, pues ha crecido 3 veces, ¿no? A lo que nosotros teníamos anteriormente. Entonces puede ser que esa sea una de las cosas que tengamos nosotros que observar realmente a la hora de hacer los cálculos, ¿no? Para la relación que tienen la altura, bueno, la altura que sí hace mucho sentido, ¿no? Si voy a modificar la altura y quiero conservar el mismo volumen, pues tengo que tener 3 veces la altura para que tenga el mismo volumen. Y esa es la relación que tal vez estemos buscando, que ustedes también tienen que observar que cuando modificamos el volumen, cuando queríamos conservar el mismo volumen, sí, y nos tocaba modificar la altura para que conservaran el mismo volumen, tanto el prisma como la pirámide, por lo regular siempre estuvimos elevando la altura 3 veces, ¿no? ¿Para qué? Para poder obtener el mismo volumen. Lo mismo iba a pasar casi con el área, ¿no? Tuvimos que hacer el área como 3 veces. Bueno, que eso sería todo. Veamos nosotros analicemos eso, esa relación que existe y el día de hoy vamos a llegar hasta aquí. Eh, Nada más recordándole que cualquier duda o pregunta, pues es importante que la mandemos por plataforma o que la comentemos en las asesorías y que no olvidemos entregar todas nuestras evidencias ya que ya no se van a recibir si se quedan muy atrasadas, ¿no? Entonces, eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima y hasta luego.